Muy buenos días a todos los escuchas. Un afectuoso saludo a los miembros de dirección o a los directivos del Colegio de Abogados. Eh, Espero tener una mañana realmente productiva con todos los colegas para referirme a un tema que hoy en día está en boca de todos los abogados: la identificación de los hechos jurídicamente relevantes como garantes del debido proceso. Pero en un principio o inicialmente quiero que me permitan expresar en nombre de los abogados y el grupo de trabajo de la oficina Jesús Yepes Abogados y de mi familia un saludo fraterno, un saludo muy especial a los miembros del consejo directivo del colegio, varios de los cuales comparten conmigo espacios laborales y especialmente de una profunda amistad. Igualmente un saludo muy especial a todos los abogados que están con nosotros desde los distintos extremos territoriales de nuestro país. A todos ellos les quiero decir que, aunque lejos en la distancia, muy cercas a nuestros afectos y a nuestro corazón. Para todos ellos, un saludo muy especial. Y por supuesto, tengo que darle las gracias a las directivas que nos han hecho esta invitación para compartir una reflexión que es la propia de los abogados que en nuestro grupo de trabajo tenemos que vivir el día a día del litigio. Así que estas reflexiones son el resultado de una reflexión de equipo que espero poder transmitir a todos mis colegas. Traigo una propuesta. Esa propuesta puede ser incluso catalogada como política, pero es una propuesta para la operatividad y para el ejercicio de la labor y del rol del abogado defensor. Una propuesta que yo quisiera expresar puede tomarse como aquella que esta semana hacía, por ejemplo, el amigo, el doctor Iván Cancino, cuando presentaba a los colegas la desafortunada decisión en nuestro sistema judicial de no permitir el control a las órdenes de captura. Una práctica judicial lenta e imperceptible fue aboliendo el control respecto de una orden que compromete la libertad de un ciudadano, algo inaudito dentro de un Estado de Derecho. Es una decisión que afecta una garantía tan especial, tan relevante como la libertad. ¿Cómo no puede estar y cómo no estar bajo el control de un juez? Ese es un acto jurisdiccional, una limitación a una garantía, y sin embargo tenemos que presenciar, asistir y soportar que los jueces nos digan permanentemente que ese acto no es controlable. Pues bien, ya esa propuesta, entre tantas otras que dejó el doctor Iván, entre otras tantas que hemos escuchado de Marlon, del doctor Bernate, del doctor Tres Palacios, qué sé yo, esa o entre esas propuestas o como parte de esas propuestas, hoy nuestro equipo, mi equipo de trabajo, quiere presentar una a los colegas. Una propuesta que en realidad tiene una naturaleza judicial y es un control efectivo a la audiencia de imputación a través de los hechos jurídicamente relevantes como garantía de debido proceso y defensa. ¿Por qué me animo a presentar esta propuesta? Porque soy testigo, como lo son ustedes, desde el desbordado ejercicio del poder punitivo en Colombia, de un nivel de desbordamiento y exceso que hoy compromete el régimen de garantías. He dicho a veces,
con algún grado de atrevimiento para excusarme por anticipado, que la Fiscalía General de la Nación se ha convertido con frecuencia en una amenaza para el régimen de las libertades. Y creo que en esta propuesta hay una manera de ejercer el derecho penal y de procurar la limitación a ese desbordamiento y a ese exceso en el ejercicio de la administración de justicia. ¿Y esto por qué? Porque los abogados penalistas cumplimos una función social, somos agentes sociales, somos agentes del control, del cambio, del mejoramiento. Y sobre nuestras espaldas está el Estado de Derecho que queremos tener y en el que queremos vivir. Yo recuerdo hoy alguna frase que escuché o que leí o que pude apreciar en alguna película sobre uno de los libros de Frank Kafka. Decía él, la tragedia solo duele cuando toca la puerta de la casa. Y el abogado penalista está llamado a evitar esa tragedia. Pues bien, por eso entonces la razón ética y política de esta propuesta judicial, un control efectivo a la audiencia de imputación a través de los hechos jurídicamente relevantes como garantía del debido proceso y del derecho a la defensa. No digo nada nuevo, por supuesto, digo algo simple, que el derecho penal como el procesal penal se ocupan de la conducta humana, de los hechos y de la responsabilidad de la persona. Tampoco introduzco ningún elemento importante cuando digo que el derecho penal es de acto. Pero aquí viene el giro. No es como se piensa usualmente que cualquier hecho pueda interesar al derecho penal. No todos los hechos de la persona interesan al derecho y al proceso penal. Solo interesan los que la Constitución y la ley declaran como jurídicamente relevantes. Identificar esos hechos para llevarlos al proceso penal y procesar a la persona es el acto de mayor responsabilidad de un abogado, sin importar si es acusador o es defensor. El uno imputa, el otro controla. Luego ambos están en el deber de comprometerse con este deber, aunque para mí el defensor es el verdadero dique de esa desbordada función judicial. Pues bien, en Colombia se ha venido dando una línea jurisprudencial que ha definido desde un punto de vista funcional la existencia del hecho jurídicamente relevante. Permítanme hacer en esta parte una digresión para poner un ejemplo. Es probable que en relación con un contrato público o de obra pública, una concesión, qué sé yo, se presente un hecho trascendental que impacta a la comunidad. Por ejemplo, un hecho que tiene que ver con la ejecución del contrato. Pues bien, ese hecho puede ser relevante para el orden social en la medida que se ve agredida o amenazada desde el punto de vista de una mala ejecución del contrato. Pero no puede un fiscal llevar ese hecho para imputar un delito como el de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, porque en ese tipo penal, por obra de una decantada jurisprudencia, los actos de ejecución no se consideran típicos. Así que ese hecho, no obstante la gravedad, no goza de la naturaleza de ser un hecho jurídicamente relevante.
¿Qué ha dicho entonces la jurisprudencia cuando funcionalmente define ese hecho jurídicamente relevante? Que es aquel que se corresponde, que se adecua o subsume en la descripción del tipo penal, hasta concretar la adecuación típica. Si bien esta no es la definición literal de la jurisprudencia, es el resultado de analizar esa línea jurisprudencia y extractar sus contenidos. Pues bien, para identificar un hecho como jurídicamente relevante, tenemos que constatar, verificar que él se adecua a uno o cualquiera de los elementos del tipo penal. De no cumplir con esa función, ustedes no tienen un hecho jurídicamente relevante. Pues bien, en esto de la línea jurisprudencial puede haber o puede darse una cierta arbitrariedad. Alguien podría entender que otras sentencias u otras sentencias pueden marcar de mejor manera el hito jurisprudencial o la línea. Sin embargo, en estos radicados que estoy presentando, 39.894 del 2015, 48.200 del 2016, 44.599 del 17, 52.311 del 2018 y 51.07 del 2019, ustedes, nosotros podemos encontrar una línea jurisprudencial entendida en los términos del profesor Diego Eduardo López Medina, profesor de la Noble Universidad Javeriana. Podemos encontrar en estos radicados una línea jurisprudencial como aquel concepto, como aquel tema que ha sido debidamente decantado, identificado por considerarse esencial para una temática, para un área especial del conocimiento. Es la consolidación de una conceptualización alrededor de un tema jurídico, que lo hace un precedente, que lo hace obligatorio, que lo hace imperativo. Pues bien, eso es lo que tenemos nosotros a través de estos radicados, una línea jurisprudencial que hoy dispone qué entender y qué hacer y cómo hacer y qué utilidad tiene el hecho jurídicamente relevante en el proceso penal. Pero bien, yo estoy hablando de identificar unos hechos jurídicamente relevantes para poder elaborar o hacer o materializar un proceso de adecuación típica. Pero ¿cuál es el primer presupuesto de ese control? Y ese control, reitero, hace parte de nuestro trabajo como abogados defensores. Ese primer presupuesto es el conocimiento y la interpretación del tipo penal. No nos podemos agotar leyendo una disposición del Código Penal. Los tipos penales suelen ser leídos e interpretados a través de la dogmática. Todo eso que hemos escuchado del doctor Tres Palacios, del doctor Bernate, de todos los colegas, del doctor Calvete que han estado acá, es lo que tiene que acompañar la función y la labor del abogado. No siempre el tipo penal logra informar de manera suficiente y de cara a las garantías cuál es la conducta que está realmente prohibida. Ahora, la jurisprudencia ha dejado en claro este presupuesto. Dígase, por ejemplo, que cuando la jurisprudencia hace un estudio sobre un tipo penal o una conducta como el prevaricato, le encuentra contenidos que a primera vista no encontramos, no leemos en el tipo. Por ejemplo, que no se trata de que la conducta contraríe manifiestamente el orden jurídico. Se trata, además, que ese comportamiento haya estado dirigido a favorecer a un tercero.
Esto es, se ha expresado un comportamiento con una finalidad específica de torcer la objetividad de la decisión o del acto en particular. Pues bien, ese alcance jurisprudencial tiene que ser materia de conocimiento del abogado que acusa y el abogado que defiende. Pues solo a partir de ese entendimiento es que con los hechos o que podemos identificar unos hechos jurídicamente relevantes de cara al juicio valorativo de adecuación típica. Yo creo que en esta parte hay una lucha, hay una tensión muy fuerte entre lo que es el derecho punitivo o el poder punitivo mejor y el derecho penal. Y me he permitido traer esta cita de nuestro maestro Eugenio Zaffaroni. Dice él, el plano de la tipicidad debe verse como un terreno de conflicto en el cual colisionan el poder punitivo y el derecho penal. El primero, el punitivo, pugna por la mayor habilitación de su ejercicio arbitrario. El segundo, por su mayor limitación racional. Por consiguiente, el concepto de tipo es dual. Para el poder punitivo es instrumento habilitante de su ejercicio. Para el derecho penal lo es de su limitación. Cada tipo constituye una perforación en la racionalidad del poder que el estado de policía, el que nosotros controlamos, trata de agrandar y multiplicar. Y el derecho penal, del lado del Estado de Derecho, donde creo que nos debemos ubicar, de reducir y limitar. El tipo penal no es una fórmula que define lo prohibido, sino solo una fórmula necesaria para que el derecho penal pueda interpretarla en forma reductora de los ámbitos de hipótesis de prohibición. Creo que no es difícil entender que esta es la tarea del día a día, que esta es la escena del día a día, que en las audiencias esto es lo que verificamos. Ahora, ¿qué tanto estamos en el derecho penal? Pues ahí es donde se mide eso de lo que han venido hablando mis colegas en estos días. El talante del abogado defensor, su preparación, la dogmática. Doctor Tres Palacios, gracias por ese llamado. La dogmática es definitiva, no es como muchos creen que el sistema acusatorio la eliminó o la exterminó. No, el pragmatismo rudo, aquel que está ausente de una buena teoría, la ha ido dilatando hasta desaparecerla. Pero si no hay dogmática, si no hay filosofía, si no hay sociología, si no hay consagración, si no hay interés en conocer lo que es el derecho penal y cuáles son sus límites, qué es lo que enseña realmente la dogmática, difícilmente podemos dar o cumplir con este rol y con esta función. Pues bien, al abogado, la labor del abogado acusador, que yo veo muy respetuosamente, muy cerca de ese régimen punitivo, pero no por eso deja de tener unos deberes de objetividad. Esa labor de ese abogado acusador consiste en ejecutar una hipótesis de trabajo, escúchese bien, que no es lo mismo que una hipótesis de responsabilidad penal, que le permita afirmar o descartar la existencia de unos hechos jurídicamente relevantes hasta completar integralmente el proceso de adecuación típica y traducirlo en una hipótesis de responsabilidad penal que presenta ante el juez con función de control de garantías o de conocimiento, en el caso de la ley 1826 o de pequeñas causas, qué sé yo, de lo que conocemos como la acusación privada. Hay una máxima que acompaña esta labor. Quien no sabe formular una hipótesis no sabe buscar la verdad.
Me gusta referir textos por la claridad, por la simpleza, por la utilidad al abogado, al aprendiz. El maestro Germán Pavón Gómez tiene una obra maravillosa sobre la teoría del conocimiento en el proceso penal. Allí nos enseña cuál es esa labor del investigador como un científico, la del fiscal como un científico, para saber formular hipótesis, en este caso, hipótesis de responsabilidad penal. Pues se hace evidente en la práctica, yo diría que esto lo puede constatar cualquier abogado, el fiscal, que no presenta una hipótesis bien formulada, igualmente no sabe qué hacer con ella ni cómo probarla, si es que algo mal formulado pudiera probarse. Esto obviamente es ajeno a la epistemi propia de la labor investigativa. Si no hay una hipótesis bien creada, bien fundamentada, pues es obvio que no sabemos, que no seremos capaces de probarla o de encontrar la verdad, que es la tarea final del proceso penal. Pero el imperativo de esa hipótesis en la imputación fáctica es garantizar el principio de estricta legalidad. Si procuramos una identificación de unos hechos jurídicamente relevantes y cumplir una tarea de debida adecuación típica para hacer lo que se llama o un juicio de tipicidad o un juicio de imputación posteriormente, lo que subyace a esa labor es el principio de estricta legalidad. Por eso, corresponde verificar que estén presentes como relevantes todos y cada uno de los hechos necesarios para completar el tipo penal en sus exigencias dogmáticas. Entonces, vamos a los casos en particular. Los hechos jurídicamente relevantes deben denotar, deben enseñar, deben mostrar en relación con el tipo penal, a manera de ejemplo lo digo, el sujeto activo. Y esto del sujeto activo, y aquí quiero llamar la atención, no es tanto como decir que es un servidor público. Esa afirmación no cumple con el requisito del hecho jurídicamente relevante. El hecho jurídicamente relevante es el acto administrativo por medio del cual se dio nombramiento de esa persona. Obsérvese cómo los hechos jurídicamente relevantes no necesariamente responden en la comunicación y en la redacción a lo que dice el tipo penal. Hay que poner de presente el acto administrativo de nombramiento y el acto administrativo que prueba la posesión de esa persona. Cuando tenemos esos hechos jurídicos relevantes, ese es el hecho, haber sido nombrado, haberse posesionado. Pues no tenemos un sujeto activo y tiene uno que soportar, y ustedes lo podrán decir, cómo al fiscal le parece suficiente decir que el señor es un servidor público. Pues bien, el hecho jurídico es el que dirá si sí ha cumplido en el proceso de adecuación con ese elemento del tipo. Igual, si se trata de tipos penales que contienen elementos subjetivos, descriptivos, normativos, se tendrá que dar cuenta de los hechos que lo afirman de manera completa, de manera suficiente, porque este es un acto de suficiencia. Ahora, ahí de nuevo hacen presencia las exigencias doctrinales o jurisprudenciales, especialmente las últimas, como lo acabo de citar. Si se trata del sujeto pasivo, también hay que poner de presente el hecho jurídicamente relevante. El verbo que describe la conducta. Hay que dar cuenta del hecho que denota el verbo respectivo. Y si son varios verbos,
cuál de ellos o cuáles de ellos y cuáles los hechos jurídicamente relevantes que enseñan que está presente el presupuesto para la adecuación típica. Ahora, y ojo con esto, debe estar la imputación personal. Observen los escritos de acusación y ante las imputaciones. Se lleva ante los jueces a manera de ejemplo lo digo, un supuesto delito de celebración sin contrato de los requisitos legales, pues por supuesto a través de los hechos jurídicamente relevantes. Se afirma que no se cumplió con los requisitos en el trámite, porque se desconoció un elemento esencial de naturaleza legal. Pero usted pregunta, está bien, no voy a discutir que ahí hace falta un determinado elemento, pero la pregunta es, ¿y qué hizo mi defendido? ¿Cuál es su comportamiento en relación con esa conducta genérica? Esto es común, lo digo por experiencia propia, lo digo por experiencia en la comunicación con los colegas y porque lo encuentro recurrentemente en las conversaciones entre abogados o entre tratadistas. Esto es común. Ahora, las agravantes genéricas y específicas, las calificantes tienen que estar reveladas en la imputación a través de los hechos. Y en la omisión, cada uno de los elementos normativos del tipo específico, si es propio o los normativos de la impropia relacionados con el 25 del Código Penal. Y en esto sí que hay que tomar nota de la doctrina y la jurisprudencia, porque estos modos de comportamiento se encuentran mejor y más explicados en la doctrina y la jurisprudencia que en la misma ley. Es tarea del abogado asegurarse cómo se completa ese juicio de adecuación en esos casos tan especiales. En los tipos culposos, ¿cuál la violación del deber de cuidado? El fiscal suele considerar que le es suficiente el resultado. Pues no, el fiscal tiene que dar cuenta de cuál es el acto de negligencia, de imprudencia, cuál es la violación del deber de cuidado. Aquí se ha hablado mucho de esos. En el tipo penal, en la redacción simple, no aparece ese elemento, pero es la dogmática la que lo compone y es el investigador, el acusador y luego el abogado el que lo tiene que verificar. Un exceso de velocidad, eso tiene que estar claro en el escrito. La velocidad, el estado, las condiciones, qué sé yo, cómo se asumió una determinada conducta. En los amplificadores del tipo, los hechos que los especifican, encontrarán ustedes que se imputa a las personas por una determinación y no hay manera de encontrar el hecho que da cuenta del mandato, de la insinuación, qué sé yo, de la instigación. Esto es, la responsabilidad del abogado está en constatar que se han presentado esos hechos. Y ahora me refiero a esto, en la coautoría, los que dan cuenta además del aporte esencial. Esto es, hay que traer los otros elementos del tipo, pero en especial el aporte esencial en el resultado, en una clara diferenciación respecto del concierto y la complicidad o de la autoría mediata por control de aparatos organizados de poder. Yo quiero decir algo y que me excusen los fiscales, no me quiero meter con ellos, pero esto es un llamado como abogado y como agente social que se preocupa por la libertad. Es una pandemia lo que hay en la justicia colombiana. No hemos podido aprender a diferenciar una coautoría de un concierto para delinquir, una autoría mediata por control de un aparato organizado de una determinación. Y todos estos comportamientos, lo saben ustedes mejor que yo, tienen unos componentes típicos y dogmáticos que los diferencian. Y si no sabemos presentar
si no sabemos descubrir el hecho jurídicamente relevante, si no lo sabemos presentar, todo esto distorsiona el proceso penal con una afectación directa en el régimen de garantías del procesado. ¿Qué tal los tipos penales en blanco? Si el fiscal no identifica los hechos jurídicamente relevantes que dan cuenta de las normas de reenvío, también habrá fracasado en esa labor. No quiero referirme a las experiencias judiciales que he vivido con varios de los colegas que están aquí presentes. Esto es agónico en el ejercicio de la acción penal en Colombia. Ahora, esto que presento a manera de ejemplo, pues digamos que esto es común. Doy otros casos prácticos. Hay tipos penales que traen unas agravantes por la calidad del sujeto pasivo. Por ejemplo, unas lesiones que caen o que tienen como víctima a una mujer. Pues bien, es fácil identificar el hecho. Es condición de, es simplemente identificar la víctima como tal. Pero hay un tipo de agravantes como, por ejemplo, causar una lesión en razón o por el hecho de ser mujer, lo que trae y representa un acto de discriminación. Pues bien, no es suficiente con identificar a la mujer, hay que traer el hecho jurídicamente relevante que da cuenta de ese acto de exclusión y de discriminación que repudia y rechaza el orden jurídico y que sanciona a través de un tipo penal en particular. Pues bien, la ausencia del hecho o de los hechos jurídicamente relevantes. Y ojo sobre esto, respecto de uno cualquiera de los elementos del tipo penal, descarta la tipicidad y afirmo de uno de los elementos del tipo en su mejor comprensión, descarta la tipicidad y en mi criterio es causal de inadmisión de la imputación. Aquí ya empiezo a traer elementos un poco más fuertes. La facultad del juez para para inadmitir ese tipo de imputaciones. Pues bien, las fuentes normativas están en el 8 de la Convención Americana, 14 del Pacto, 29 y 50 de la Constitución, literal H, artículo H de la Ley 906, 287, 288, 336 y 337 de la Ley 906. Ese contenido normativo, visto de manera integral y que es parte de un bloque de constitucionalidad, prescribe que en caso de existir motivos o hechos jurídicamente relevantes sobre la posible comisión de un delito, el indiciado tiene derecho a una comunicación previa del mismo, en un idioma comprensible, claro y sucinto, detallado y con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo fundamentan. Esta es una tarea completa, suficiente. Esto no es cualquier comunicación. Yo quiero decir, y esto pues sé la brevedad que tengo en el tiempo, pero no quiero olvidar que el abogado no solo debe saber de dogmática, no solo debe saber de las instituciones procesales, no solo debe saber de investigación y de teorías de investigación o de tesis de trabajo. No sé, creo que hemos olvidado que el lenguaje es parte esencial en la labor del abogado. No sé la academia qué hará por eso, pero el lenguaje es un presupuesto para la validez y para la eficacia de la labor de imputación. Si no hay en el discurso claridad, concreción, si no hay dinámica, si no hay intención de comunicar un contenido de manera inteligible, no es posible generar espacios de diálogo, de contradicción dentro de una audiencia. La falta de un lenguaje apropiado sacrifica, mata la naturaleza judicial y garantista de las audiencias públicas. Así que yo llamo la atención sobre ese particular. Perdón, pero la literatura, aquí también he escuchado que se habla de literatura. Y yo quiero decirles que en la literatura encontramos formas, maneras de enriquecer el discurso. La verdad es que
un buen discurso, un buen léxico, un buen lenguaje, hace ameno, pero hace propicio el diálogo judicial. Ítalo Calvino, un escritor tan destacado, tan ameno, tan llamativo, escribió un libro sobre 6 propuestas, o intentó escribir, no era un libro, eran unas conferencias que no logró presentar porque sucedió su muerte con anterioridad. Pero él trae un catálogo muy fino, muy bien presentado sobre el lenguaje para este siglo. Y ese lenguaje yo lo encuentro suficiente y muy rico para entregarle a un abogado de hoy. La levedad como negación de la pesadez y de la vaguedad, la rapidez como economía del relato, la exactitud como símbolo de la precisión, la visibilidad como búsqueda del equivalente de la imagen visual. Qué agradable un escrito que logra reproducir en la mente una visión de lo que pudo haber sucedido. La multiplicidad como manifestación del detalle y una última conferencia que no terminó de escribir sobre la consistencia, que yo en materia procesal entiendo como certeza de la congruencia. Pues bien, ¿qué debe contener una imputación y luego un escrito de acusación? Debe limitarse a identificar o individualizar al indiciado, a narrar el hecho o hechos jurídicamente relevantes con las circunstancias de tiempo, modo y lugar a través del qué, dónde, cómo y cuándo. Cuando el hecho jurídicamente relevante es el resultado de una inferencia, que como inferencia debe estar en la imputación y en el escrito, debe ofrecerse los hechos indicadores que lo permiten, aunque el proceso de subsunción solo opera entre el hecho jurídicamente relevante que ha sido inferido y la norma penal en su mejor comprensión. La relación de los elementos materiales probatorios o evidencias físicas que le han permitido presentar la hipótesis de responsabilidad penal. Este es un tema también muy importante, que tiene unas implicaciones en las etapas subsiguientes, pero que hoy no tengo tiempo de desarrollar. Yo quisiera concentrarme en estos 2 presupuestos. El hecho jurídicamente relevante cuando se tiene de manera directa. Si el hecho jurídicamente relevante se ha establecido como un acto de disparar a un tercero y causar la muerte, porque así se tiene en la labor investigativa, así se afirma. Pero es probable que esa explicitud no esté en la labor investigativa o no fue posible construir porque no existe, por ejemplo, entonces hay que recurrir a los hechos indicadores que llevan al hecho indicado. Y esos hechos también deben estar descritos de manera limpia y objetiva en el escrito y antes en la imputación. Yo diría que la narración de una imputación es la propia de un observador imparcial y objetivo, que además es el cumplimiento y el desarrollo de ese principio de objetividad que está en el artículo 115 del Código de Procedimiento Penal y que se predica de la labor de la Fiscalía. ¿Qué es ilegal en la imputación? Y ya muy legal, no ya muy regular, porque esto niega el bloque de constitucionalidad, pero esa negación además tergiversa la imputación con las implicaciones propias en las garantías del ciudadano. Pues bien, considero ilegal una narración ambigua, contradictoria y alternativa de los hechos jurídicamente relevantes, una relación y contenidos de la denuncia, juicios de valor sobre la personalidad del indiciado, consideraciones de política criminal, transcripción de resoluciones, memorandos o circulares, ojo, cuando no son tema de prueba. Si son tema de prueba, por ejemplo, prevaricato, una falsedad, qué sé yo, pueden estar como parte de los hechos jurídicamente relevantes o deben estar mejor. Historias de contexto. Nada tan peligroso en una imputación como las historias de contextos por el poder sugestivo que tienen en el juez cuando además se va a discutir
una medida de aseguramiento con posterioridad al agotamiento de esta audiencia. Lectura sobre informes de policía judicial u otros elementos materiales probatorios o evidencia física. Y esto, que es común en los delitos de concierto, de tráfico, de drogas y otros más, escucha sobre comunicaciones telefónicas interceptadas. Qué cosa tan horrorosa llegar a una audiencia de imputación y verificar que el fiscal se sienta a ponerle escuchas al señor juez y a la audiencia. Esto es un desencanto, pero es ante todo una desintegración del debido proceso y de la audiencia de formulación de imputación. Parece que los fiscales creyeran que el juez de la imputación es el que va a proferir la sentencia condenatoria. La defensa ante la imputación. La línea jurisprudencial que fijé en 5 sentencias y en ellas la medular era la 44599, la tercera, después terminó de desarrollarse en la 52311 y en la 51007. Esa es, digamos, hasta hoy lo que yo llamaría una consolidada línea jurisprudencial. Pues bien, esta línea acentúa el derecho a la defensa. Las imputaciones, porque para evitar imputaciones en abstracto ante el inadecuado e incompleto juicio de tipicidad que afecta las posibilidades de la defensa técnica y material para prepararse y ejercer la contradicción, la afectación al buen nombre del procesado, la posibilidad de ser afectado con medidas cautelares personales o reales, amén que se le prohíbe disponer de los bienes sujetos a registro. Consideren ustedes lo que es la vida de un imputado en Colombia. Cesan sus negocios, si acaba su buen nombre, su reputación, lo declaran interdicto, no puede disponer de sus bienes y a posteriori vienen las medidas cautelares sobre su libertad y sobre sus bienes y no olviden la extinción del dominio o del derecho de dominio sobre sus bienes. Pues también se trata de evitar el agotamiento de etapas procesales viciadas de nulidad que afectan la estructura básica del debido proceso, con nulidades en la casación para reiniciar el proceso y someter a un doble enjuiciamiento al defendido, la afectación a la defensa material y la posibilidad de allanarse o consensuar una solución anticipada del proceso de manera inteligente y eficiente. Sé que los abogados lo entienden. Qué difícil es poder resolver por esta vía un proceso o una imputación que no es clara, que no es suficiente, que ha sido inflada, que ha sido desintegrada. Es probable que tu cliente te diga, yo cometí este delito, pero no cometí los otros. Lo que pasa es que ni uno ni otros están bien presentados. Entonces, esto es una angustia y un estado de incertidumbre que debe evitarse por la vía del control. La violación al derecho de refutación y o contradicción ante los vicios de claridad, formalidad e inteligencia de la imputación. El talante del defensor. En esto, la verdad, a mí me gustó mucho esa invitación que hace el amigo Iván. El abogado se tiene que posicionar de su labor, porque él es realmente el que controla. Yo no tengo, por lo menos en la experiencia, tanta fe que haya una cultura judicial dispuesta a generar estos controles. Si el abogado no lo dispensa a través de su comportamiento y de su ejercicio, es muy difícil. Pues bien, por ejemplo, en este radicado, en el último, en el 51007, la Corte recoge esta garantía y afirma el derecho a disponer del tiempo y las facilidades necesarias para la preparación de la defensa. Tomo nota de la sentencia C779 del 2005 de la Corte y esto para decir que incluso antes de la imputación se puede ejercer el derecho a la defensa. Pues bien, cuando se trata de esta imputación, colegas, hay que solicitar el tiempo, el espacio para escanear esa imputación, para verificar que los hechos están y que se ha hecho un debido juicio de adecuación típica. Ahí está la sangre del abogado.
No me queda duda de que el abogado tiene los mejores instrumentos constitucionales, legales y jurisprudenciales para verificar ese cumplimiento del juicio de tipicidad y solicitar su inadmisión o rechazo. Pues bien, el control del juez. La línea jurisprudencial asegura el control formal a la imputación y a la acusación. ¿Qué pasa? Se habla de un control formal como verificación de un adecuado juicio de imputación y acusación. Está descartado lo que llaman el control material a través de esta jurisprudencia y del entendimiento que además con mucha claridad han dado aquí unos distinguidos colegas, profesores académicos. Entiendo que escuché una conferencia de uno de nuestros profesores de la Javeriana muy ilustrativa, pero ojo con esto. En un debido control formal existe, aunque no crean, un control material. Mi profesor Jesús María Valle enseñaba que lo mejor entre las formas y los contenidos es la forma de los contenidos, y una mala forma despacha, lleva la inadmisión de su contenido. Así que ese control formal que hoy se tiene, creo que puede ser suficiente por ahora para garantizar el juicio de imputación y la preservación de la garantía de la libertad a través de la garantía de estricta legalidad. Debo decir que hay cierta ambigüedad sobre el alcance de ese control por una excesiva confianza de la jurisprudencia en la labor del bueno del fiscal y de su capacidad de autocontrol. Se pueden encontrar estas expresiones como la de autocontrol. No es extraña la afirmación de ellos de un control excepcional solo ante graves errores en la imputación o acusación. No, el control es íntegro, es total, es de suficiencia. Las cosas son, colegas, o no son. El principio está para aceptarse o para negarse, pero no para tenerlo como que sí, como que no. Una formación en principios no puede tolerar estas formas de imputación. La jurisprudencia insiste en la congruencia fáctica entre imputación y acusación conforme a la doctrina constitucional, con algunas excepciones. Por ejemplo, la posibilidad de suprimir hechos a la hora de la acusación. Esto me parece razonable si entendemos lo que es el proceso penal, lo que es una garantía y, por supuesto, si la Fiscalía establece que imputó un hecho que no tenía fundamentado, aunque ya eso es grotesco, está bien que lo suprima en el escrito de acusación. Lo que pasa es que la jurisprudencia entonces deja unas posibilidades de adicionar, que es donde en mi criterio empieza el problema. Yo procuro y defiendo y propongo un control integral a la imputación, sin matices. De eso no tengo duda. Ahora, una utilidad de una debida formulación de la imputación. Son muchísimas, pero por el tiempo brevemente me referiré a algunas. Hombre, se garantiza la preservación de la estructura básica del proceso como elemento del debido proceso y del derecho a la defensa técnica y material, evita las nulidades, los costos judiciales y económicos, crea una cultura judicial de control a la arbitrariedad en el ejercicio de la acción penal. A priori la puede evitar. Un fiscal que sabe que los jueces no toleran esas intromisiones indebidas en la vida privada de las personas y en su libertad, sabe que no puede llevar eso a las audiencias. Garantiza la vigencia de un orden justo. El proceso penal también interesa a la víctima y a la sociedad. Evita las inusuales e irregulares adiciones al escrito de acusación. Se volvió costumbre, hábito, que todos los fiscales llegan con un escrito adicional a la acusación. Eso no existe, colegas, en el derecho. Eso es una violación al debido proceso. Observen el 337. Es claro, las adiciones, correcciones o aclaraciones son el resultado de las observaciones del abogado defensor. No sé por qué esa práctica se fue extendiendo y así como la orden de captura sin control, tenemos entonces acusaciones que se pueden ir adicionando al ritmo del buen genio del fiscal.
Restringen las posibilidades de modificación de la imputación jurídica. Si la imputación es completa, clara y suficiente, ¿qué hay que modificar, colegas? Aprestigia la administración de justicia, de la cual somos usuarios. Vale la pena ser parte de un sistema de vida que se caracteriza por su elevación moral y jurídica. No temamos a que se aprestigie la administración de justicia. Dispensa sobre el juez de conocimiento una función jurisdiccional más desprevenida y prejuzgadora. Poner a un juez de conocimiento a dirimir esos problemas lo desgasta y lo llena de prejuicios. Facilita a la defensa formas alternativas y anticipadas de solución del conflicto. Yo digo, formas inteligentes de resolver los conflictos. Dinamiza todas las audiencias propias de la etapa acusatoria, acusación, preparatoria y juicio oral, incluso el incidente. A manera de ejemplo, una acusación clara y concreta permite, por ejemplo, hacer un juicio rápido de pertinencia sobre la prueba. Permite, por ejemplo, una estipulación sobre los hechos. Observen los procesos civiles, administrativos y laborales. Da gusto ir a una audiencia donde un juez se sienta y hace un check-in sobre hechos probados y hechos a probar. Audiencias rápidas, inteligentes. Ofrece al juez la posibilidad de resolver de manera inteligente y fundamentada la causa puesta en juicio. Colegas, el que conoce los hechos, el que tiene control de los hechos, del tema de prueba, sabe presentar una teoría del caso ante el juez como alegato previo, pero además sabe hacer las oposiciones, porque el juez entenderá rápidamente que en verdad es impertinente, es repetitivo, es anfibológico, es ambiguo. Miren ustedes la vida de los jueces en las audiencias tratando de verificar en un escrito de acusación de 140 páginas si una pregunta es impertinente, porque estamos llegando al juicio a identificar los hechos jurídicamente relevantes. No los identificamos en la imputación, no quedan identificados en la acusación y en medio de un farragoso contenido de juicios valorativos, de evidencias, de apreciaciones de política criminal y de contexto, el juez es buscando el hecho. Pues primero, no se debió llegar allá. Segundo, esto no es lo que enseña el sistema acusatorio y esto no es lo que debe suceder. Si queremos dinámica, si queremos inteligencia, si queremos verdad para tener justicia, afinemos este control sobre la imputación. El silencio estratégico, esto para terminar, es una opción y una prerrogativa de la defensa técnica y material. Yo no niego eso. Esto es uno de los dilemas que tiene el abogado cuando se encuentra con ciertas estrategias o con ciertas imputaciones, perdón. Pero en mi opinión, esto se puede convertir en una ruleta rusa para el procesado. En el proceso penal hay intervinientes, procuraduría y víctimas, que suelen buscar las correcciones y adiciones en los actos procesales subsiguientes cuando ya el procesado puede verse en situación de indefensión. Yo creo y propongo y le sugiero siempre a aquellos abogados a los que por mi edad les puedo dar una opinión, un consejo, ejercer un control oportuno y efectivo a la imputación. Esto es cerrar el debate, es controlar el tema de prueba y hacer predecible la suerte del imputado. Esta es parte del buen criterio del abogado defensor, poderle anticipar, hacerle juicios de probabilidad, obviamente fundamentados a su defendido. ¿Qué juicio de probabilidad y qué alcance sobre lo predecible puede tener una opinión en un escrito de imputación con 140 páginas, estimado amigo Iván, y 28 millones de documentos donde uno no sabía qué horas y de qué manera un juez va a fallar? Aquí ustedes han hablado de fútbol y pues esto es un lenguaje muy común. Yo creo que al derecho y a la acción penal de la Fiscalía también se le puede hacer lo que recomendaban los holandeses desde la década del 70, un pressing.
es tener control sobre el balón, es quitárselo a la contraparte para saber cómo jugar con él en todo lo que sigue después de la imputación. Yo llamo a esto un ejercicio oportuno, inteligente y estratégico de la defensa. Esto que está pasando en Colombia con la imputación, y aunque tenemos esta línea de jurisprudencia aún no consolidada, que quiero decir algo, cuando el sistema acusatorio empezó en Colombia, los jueces con función de control de garantías ejercían ese control. Lo digo por experiencia propia, pero vino una jurisprudencia que empezó a exaltar la función o el ejercicio de la acción penal como un acto de parte y a minimizar el valor y el alcance del control judicial. Eso le hizo mucho daño a la práctica judicial por esa excesiva confianza en lo que hace la Fiscalía. Y eso tiene que ver con la formación sobre los fundamentos epistemológicos de un sistema inquisitivo de tendencia o de tendencia acusatoria versus un sistema acusatorio. La reflexión sobre la decisión jurisprudencial de controlar la perfección cognoscitiva y procesal de la imputación en su debida forma se ve obstaculizada en Colombia por una cultura judicial que no termina de superar una mentalidad inquisitiva en los términos de Ferrajoli, con una confianza tendencialmente ilimitada en la bondad del poder y en su capacidad de alcanzar la verdad, a despecho de un escepticismo por el sistema acusatorio que se caracteriza por una desconfianza igualmente ilimitada del poder como fuente autónoma de verdad. Yo, colegas, hago parte de esta cultura, de una confianza ilimitada, de una desconfianza ilimitada en el poder como fuente autónoma de verdad. Y creo que somos una alternativa a esa mentalidad inquisitoria que hoy todavía está en Colombia. Así que, como esta es una propuesta que en lo judicial tiene un contenido político para un colegio o dentro de un colegio, porque me siento honrado de ser parte de él, y en consecuencia lo que queremos es transmitir entre nosotros y en el alma de los abogados y por el bien de esta Colombia y de sus ciudadanos y para la vigencia de un orden democrático, pues bien, esa propuesta tiene un contenido político que viene de una reflexión como la del maestro Ferrajoli nuevamente. Frente a semejantes ilusiones, esta que yo traigo creo que lo sigue siendo porque en la práctica todavía está lejos. La experiencia enseña que ninguna garantía jurídica puede sostenerse exclusivamente sobre las normas, que ningún derecho fundamental puede sobrevivir concretamente sin el apoyo de la lucha por su realización por parte de quien es titular y de la solidaridad con ella de fuerzas políticas y sociales. Nosotros somos una fuerza política y social que, en suma, un sistema jurídico, incluso técnicamente perfecto, no puede por sí solo garantizar nada. Así que, queridos colegas de la mesa, queridos colegas que me escuchan, se trata de esto, de una actitud colectiva, de una decisión por lograr un espacio de libertad. No solo con seguridad amamos la libertad. Estas son entonces para ustedes mis reflexiones, queridos colegas, y quedo atento a cualquier pregunta. Profesor Jesús, no, estamos profundamente agradecidos. Le cuento que se ha mantenido alrededor de 900 personas activamente en YouTube participando. Nos han enviado múltiples preguntas. Algunas de ellas fueron resueltas a medida que iba avanzando su intervención, pero nos piden a veces concretar sobre algunos temas. Una polémica que ha estado siempre presente sobre los hechos jurídicamente relevantes, doctor Jesús, es qué debe hacer el juez al momento de la sentencia, es decir, no en la acusación, sino anular o si debe absolver. Y
Quisiéramos saber su opinión al respecto. Bueno, mi opinión es que el juez debería absolver. A mí no me cabe duda que el mal trabajo, la ineficacia, la arbitrariedad pueda ser premiada con una nulidad, porque eso representa un nuevo proceso y entonces la garantía del non bis in idem de manera amplia se ve afectada. Segundo, porque eso es convertir a los procesados en conejillos que sirven a la labor de entrenamiento y preparación de un fiscal. Eso ofende realmente la dignidad de la persona, pero desintegra obviamente el debido proceso y también el derecho a la defensa. Yo observo en esto además un trato discriminatorio por parte de la jurisprudencia. Cuando nosotros los abogados defensores planteamos nulidades por errores en estas imputaciones, por una contrariedad, porque la misma es antibológica, porque es alternativa, porque no se ha nulidades. El de convalidación, yo me pregunto, si el fiscal no solo la ha convalidado, sino que la ha provocado, ¿cómo puede el Estado ser premiado con una nulidad que devuelve el proceso para que el fiscal aprenda cómo hacerla? La consecuencia obvia es que ya fue juzgado y que esa contrariedad, esa ambivalencia o esa falta de determinación y concreción del hecho jurídicamente relevante, lo que enseña es que entonces no hay delito. Si somos consecuentes con la tesis de que hay que garantizar el principio de legalidad y este juicio de imputación y de acusación no se cumplió debidamente, lo que tenemos claro es que no se ha materializado el delito. La consecuencia lógica tiene que ser, en mi opinión, la absolución. Pero la verdad es que la Corte lo que viene haciendo es reconocer el error o la incompletud y luego decretar la nulidad y afirmar algo que me llama la atención. Y es que primero destaca la confianza en el fiscal, su poder de autocorrección, porque lo que dice, por ejemplo, la jurisprudencia es que frente a los cargos y su contenido como tal y su fundamentación, no existe un control material y que hay que confiar en el fiscal. Pero si el proceso demuestra que esa confianza fue un error, entonces, ¿por qué la jurisprudencia no es consecuente con su principio? Si confió en él, pues debe garantizar al procesado el derecho a la absolución. Así que esto es de nuevo una lucha entre el régimen punitivo y el derecho penal. No sé, de pronto ustedes puedan entender, y yo no me molesto, que lo que sucede es que el derecho penal todavía está muy retirado de la séptima con la 12 en la ciudad de Bogotá. En este momento, Juan Felipe Amaya nos hace la siguiente pregunta. Entendiendo que para el procesado la claridad de la imputación es una garantía de defensa, una acusación mal construida desde lo fáctico puede ser una desventaja, pero también una ventaja para la defensa en juicio. En ese sentido, proponer la inadmisión de la imputación por su indebida construcción fáctica no es una oportunidad promovida por la defensa para el ente acusador corregir y mejorar su acusación. Esto, profesor, obviamente va de la mano de un tema que usted tocó sobre la defensa pasiva en este sentido y en lo cual podemos conglobar otras dos preguntas que nos hicieron Jorge Luis Mosquera y Byron Hernández. Ellos nos preguntan si uno puede, digamos, sacrificar la audiencia de imputación, dejar que pasen unos hechos indebidamente formulados para después atacar esto en otra etapa del proceso. Misma pregunta que nos hace también, como lo señalaba Jorge Luis Mosquera, quien dice, pero si no existe la posibilidad de controlar esa imputación, ¿de qué sirve tratar los hechos jurídicamente relevantes? Podríamos hacerlo como una estrategia de defensa. Bueno, lo primero es que, en mi opinión, todo aquello que yo no haga oportunamente convalida los errores y convalida las nulidades. Así está enseñado en la jurisprudencia. Luego, yo no quiero, por lo menos en mi ejercicio,
ser la persona a quien un juez le diga, usted, señor, convalidó ese tipo de nulidad. Ahora, si la jurisprudencia fuese consecuente con el orden jurídico y el resultado de una mala imputación fuera una absolución, podría considerar el guardar silencio. Pero ya digo que la experiencia aún demuestra que jurisprudencialmente la sanción es un nuevo proceso. Pero a ver, es que en esto partimos de principios y la mejor manera de rendir tributo a un principio es ser consecuente con él. Hemos dicho, una imputación destruye la vida de un ser humano. Si además esa imputación es incompleta, es imperfecta y es ilegal, causa un doble daño. Una persona fácilmente se recupera de un accidente que vive materialmente en su vida, pero difícil que un ciudadano se recupere de un escarnio público. Piensen ustedes en lo siguiente, lo que pasa hoy en día con un empresario, un pequeño empresario que es materia de una imputación. Al otro día no tiene cuentas bancarias, se cierran sus negocios, la quiebra se aproxima, se intervienen sus bienes en el acto de la imputación y por fuera del acto de imputación o en comisos o en la audiencia de extinción del derecho de dominio. Entonces, yo particularmente no quiero eso. Segundo o tercero, he dicho, a ver, es que si yo tengo un control sobre la imputación, tengo un diálogo con el cliente. No nos digamos mentira, los clientes siempre te preguntan en la oficina, doctor, ¿usted qué piensa? ¿Cómo ve mi suerte? Yo creería, yo quisiera tener un abogado que me diga la verdad. Segundo, que me advierta las consecuencias. Tercero, que me dé opciones. Es muy difícil ofrecer una opción a un cliente cuando usted no tiene un hecho jurídicamente bien presentado y una imputación completa. Miren, por ejemplo, ejemplos que uno puede dar. Vamos a una audiencia de imputación. A un ciudadano le imputan un peculado en vez de un abuso de confianza. El abuso de confianza tiene solución por la vía de la indemnización y pone fin al proceso. Vaya usted a ver la estrategia y el drama del procesado, saber si acusado de un delito que no cometió, pero que puede existir otro menor, y que lo han sometido, lo han compulsado a un acto de intimidación para que se obligue o se exponga a un acuerdo contrario a la ley. Esto lo digo por reglas de experiencia. Pues bien, yo no quiero dejar ninguna de mis opciones para actos posteriores. Yo creo que la labor del abogado es poner a salvo la presunción de inocencia, es poner a salvo la libertad y es poner a salvo los otros bienes materiales y espirituales de su procesado. Y, como les dije, claro, estamos hablando, doctor Traspalacios, también de un ejercicio pasivo. Por eso digo, la vida está llena también de realidades. Es probable que un abogado y el cliente prefieran en determinado momento guardar silencio, pero yo creo que a la arbitrariedad suma la incertidumbre. No hay un mal peor en la vida de un hombre que la incertidumbre. Yo creo que quien haya leído El coronel no tiene quién es quien le escriba, eso le podría decir. Miren ustedes una persona detenida. Una persona detenida sufre más por no saber cuánto tiempo estará en esa situación que cuando sabe a qué atenerse y cuánto tiempo tiene que pagar. Entonces, para el abogado defensor y para mí en particular, y es lo que yo sugiero, hay que dar certeza, hay que dar asesoría inteligente, oportuna. Sí, yo conozco, hay veces que hay que guardar silencio, pero digamos algo, esto debería ser algo excepcional. En la práctica judicial,
doctores, me encuentro permanentemente en las distintas ciudades del país con colegas que se aferran a la idea de guardar silencio frente a una mala imputación y a una mala acusación. ¿Creen los colegas que eso será útil en el juicio? Yo tengo una perspectiva epistemológica y práctica absolutamente opuesta a esa. Yo quiero llegar al juicio sabiendo cuál es el tema de prueba, sabiendo cuál es la prueba que voy a practicar, que voy a pedir, a qué me voy a oponer, por lo que dije ahora, porque puedo hacer pronósticos. Lo que pasa es que cuando usted le entrega a un juez un escrito de acusación ininteligible, un escrito donde están todas las contrariedades posibles, el juez también construye su teoría del caso y usted no puede controlar su función y el juez dicta la sentencia que quiere y después no hay segunda instancia que quiera entender lo que no entendimos en todo un proceso penal. Así que esto tiene que ver con la estrategia y con el control que se debe tener en el proceso. El día que logremos que la consecuencia a la mala imputación es la absolución, podremos cambiar. Y alguien me podría decir, pero mientras tanto, entonces, ¿por qué no buscamos que cambie esa jurisprudencia? Porque mientras tanto habrán cientos, miles de ciudadanos en la cárcel por hechos o por conductas que no son propiamente delito. Eso lo pueden ustedes constatar en las denuncias públicas permanentes de la manera como se condena en Colombia. Y no olviden esto, puede que no sea la mayoría de los procesados, pero una de las grandes dificultades que tiene Colombia es que la justicia se ha ideologizado muy fuertemente y entonces hay procesados que se vuelve imposible defenderlos. Y si a esa realidad le agregamos el que no hay control sobre la labor de imputación y acusadora, hemos perdido dos veces la posibilidad de reivindicar el proceso y el Estado de Derecho. Mire, qué importante pregunta, ¿cómo la agradezco? Nosotros hemos olvidado que existe un código general del proceso, que de conformidad con el artículo 25, norma rectora, hay un principio de integración de normas cuando las mismas no se oponen. Pues bien, el Código General del Proceso en el artículo 90 desarrolla, prescribe unas causales de inadmisión, entre ellas cuando la demanda no cumple con los requisitos formales. Entiendan esto, el escrito de acusación y luego la formulación no es otra cosa que una demanda de declaración de responsabilidad y de condena. Claro, está matizada por el principio acusatorio y esa demanda en su contenido tiene que ser congruente con la imputación. Luego, el juez de la imputación tiene que asegurar la depuración oportuna de dicha pretensión, porque es que ahí surge o ahí nace el ejercicio de la acción penal. Entonces, lo que debe proceder es una solicitud de inadmisión para que se corrija oportunamente, para que se aclare, para que se puntualice, para que se adecue al principio de legalidad y particularmente de estricta legalidad. ¿Y cuál es la consecuencia subsiguiente? También lo trae el artículo 90, el rechazo. Pues bien, esa facultad debe ejercerla el juez con función de control de garantías y el juez de conocimiento en la audiencia de conocimiento. Ustedes han visto la ambivalencia, la incertidumbre en que entra el juez de conocimiento cuando se le hacen observaciones y se le pide que rechace. Él considera que no puede rechazar
él entiende que la jurisprudencia, como la jurisprudencia habla de unos poderes de dirección, no obstante que ya había hablado de un control formal, entonces no tiene claro. Yo veo que en la práctica judicial hay un alto nivel o hay una percepción de inseguridad en el juez sobre qué hacer. Pues bien, mi propuesta, y espero que algún día la jurisprudencia advierta esta posibilidad, es la inadmisión, porque no se cumplen los requisitos formales. Es que si no hay un debido proceso de adecuación, pues no se ha cumplido con el deber y con las pautas constitucionales y legales, y ese es un instrumento, una herramienta para depurar oportunamente el proceso. Inadmisión, rechazo si es necesario por la vía de una integración normativa con el Código General del Proceso. Profesor, la respuesta estuvo muy clara, entonces eso nos permite hacer aquí un ajuste que nos mencionan que no quedó, fue mi pregunta. Al parecer el audio falló en ese momento, entonces vamos a repetirla, pero entiendo que la respuesta ha sido tan clara que vamos a entender el contexto. Nos referíamos a una pregunta que hacía Liliana Rojas, que también hacía el doctor Iván Durango, en la que establecían cuáles son las consecuencias jurídicas que debe asumir la Fiscalía General de la Nación por no formular la imputación por ser ambigua, anfibológica o que no se adecue integralmente el proceso de adecuación típica. Y profesor Jesús, aquí nos tienen una última pregunta que yo creo que ha sido bastante esperada y que los que hemos litigado pechando los mostradores, como dice Alvarado Belloso, pues la tenemos todos muy presente, y es ¿qué hacer? ¿Cómo responder? ¿Cómo asumir ese dicho, esa expresión normativa que acuñan los jueces cuando uno pide la palabra en las formulaciones de imputación y le dicen, no, 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 es que la formulación de imputación es un acto de mera comunicación? Sí, pues bien, no sé, me gustaría de pronto, creo que en la parte de la pregunta del doctor Durango y la doctora Rojas, de pronto hacer esta precisión. A ver, las consecuencias de una mala imputación tendrán que ver con las opciones de si el proceso avanza o no avanza. Pues si no avanza, tendrá que considerarse un archivo o una preclusión, porque pues se tiene realmente una conducta típica, luego objetivamente se puede archivar. Si es un problema distinto, pues habrá que pensar o considerar una preclusión. Ahora, si el proceso avanza y hay una mala imputación, yo no tengo dudas que en la línea, en la lógica del mandato constitucional y del cuerpo de garantías que existen en nuestro bloque de constitucionalidad, la consecuencia es la absolución, y la absolución trae otras consecuencias que advierte la jurisprudencia. Hombre, daños, la demanda por el daño que se ha causado, pues que es una falla muy grave en el servicio exponer a un hombre no solo a su privación de la libertad, de los bienes, sino también al desgaste de su buen nombre y de todas las consecuencias que eso tiene en su vida. Luego debe existir una responsabilidad económica, y la verdad la jurisprudencia así lo advierte. Ahora, la jurisprudencia habla de responsabilidades disciplinarias y penales. Está bien que eso exista, pero a mí lo que me interesa realmente, y creo yo que es lo que nos debería interesar, es que el ciudadano no sea estrujado y maltratado en sus derechos. Así que sobre esa premisa quería dejar claro estos conceptos. La otra pregunta, excúseme, doctor Palacio, que la última, la del... Así es, sí, señor. Una frase que Ah, tiene un sí, sí, origen sí, normativo. perdón, Sí, señor. perdón, sí, perdón. Claro, yo sé que esta es la realidad que tenemos que enfrentar todos los abogados en procesos de esos que llaman de connotación, que es la peor etiqueta que se le ha puesto en Colombia a un proceso para hacer política por parte de los titulares de la acción penal, o
No importa si se trata de el proceso en el pueblo o en la región más alejada de Colombia. Esto es una realidad. A los jueces, por regla general, no vamos a ser injustos con muchos muy buenos jueces, no les gusta que el abogado empiece a ofrecer observaciones. Está claro, y esto hay que decirlo, está claro que no se trata de contradicciones o de refutaciones, que por jurisprudencia y por lógica están prohibidas. No se trata de hacer un debate, no, sobre la imputación. Se trata de verificar el cumplimiento de unos requisitos que aseguren unas garantías específicas. Pues bien, a esa actitud hay que responder con un talante. Esta semana les habló el doctor y el amigo Cancino sobre el particular y yo vuelvo sobre eso. A mí como abogado me dan espacio o me dan para hacer las observaciones. O me dan la oportunidad o sencillamente yo no puedo ser el abogado y ese juez no puede ser el juez. Ahí están los instrumentos. Esto es un asunto de carácter en la audiencia. Yo creo que los jueces, cuando aprecian que el abogado se sirve de los instrumentos legales, y esto no tiene que ser obviamente un acto desbordado de recriminación, no, es un acto respetuoso de acatamiento del derecho. A los jueces no les gusta, pero es que es la práctica. Es la persistencia, es lo que les leí al final que mandaba Ferrajoli, hacer de esto una práctica común. Los jueces terminarán por entender que tienen que ejercer el control. En un principio, el juez acepta algunas observaciones. Cuando usted le dice al juez, señor juez, inadmita esta imputación y rechácela, viene la expresión. La imputación es un acto de parte. Pero señor juez, no olvide que no es cualquier acto de parte. Yo le estoy solicitando que verifique que ese acto cumple con la Constitución y la ley. El numeral tercero del artículo segundo del artículo tercero del acto legislativo, es el numeral tercero del artículo 250 de la Constitución, que fue modificado por el acto legislativo 3 del 2002, dice que el juez con función de control de garantías debe asegurar los derechos frente a aquellos actos, y escúchese esto, que afectan los derechos fundamentales. El juez tiene una función constitucional, para eso fue creado. Si el juez no garantiza el control de esos actos, créanme, ese juez sobra y la función ha expirado. Así que no, eso se lo van a encontrar una y mil veces, pero una y mil veces. No renuncien a esa garantía, no renuncien a ese deber, que después de las 500, de las 600 veces que le digan que no, que les digan que no, un juez dirá que sí y otro lo repetirá. Pero ustedes mismos que me escuchan serán los jueces del mañana, serán los magistrados del mañana. Así que esto es cultura jurídica, esto es tiempo, esto es valor y esto es decisión política y por supuesto es carácter.